ahí están los güeyes quemando los camiones. Así fue como amanecieron varios puntos carreteros en Michoacán. Y eso que todavía no terminan las vacaciones. Mucha gente sigue fuera, lo sabemos, pero esto no le importa a la delincuencia organizada. De acuerdo con testigos, sujetos encapuchados tomaron a la fuerza vehículos, principalmente de carga, para incendiarlos y bloquear más de 20 distintos puntos carreteros. Según los primeros reportes, se trató de una reacción ante un operativo de seguridad en contra de un objetivo prioritario. Hasta el mediodía, autoridades informaron que ya se había restablecido la circulación en al menos 9 puntos carreteros desde Morelia hasta Paracho, pero vean nada más cómo quedaron algunas unidades. El gobernador del estado aseguró que en las carreteras se va a mantener la presencia de Guardia Civil y fuerzas federales. Lamentablemente, el conductor de una de estas camionetas murió cuando sujetos armados quisieron quitarle su vehículo para atravesarlo a la altura de la caseta de Panindícuaro. Ahí están algunas imágenes de cómo amanecieron hoy en pleno periodo vacacional aún. Y a ver, vamos a platicar del objetivo prioritario del que se hablaba. Reportes señalan que se trataba del presunto líder criminal Tío Laco. Este hombre ha sido identificado por las autoridades como cabecilla de los Guerreros. Es un grupo que hizo alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. Heraclio Guerrero también es identificado como jefe de plaza en los municipios colindantes entre Michoacán y Jalisco, principalmente en el municipio de Tanhuato. Hasta el momento no se ha confirmado su detención. Pero a quienes sí detuvieron fue a su hija y a su pareja sentimental. Se trata de Marisol y Lourdes, quienes junto con otros 7 hombres fueron capturados en un operativo coordinado por Fuerzas Armadas Federales en Michoacán. El Gabinete de Seguridad Federal confirmó que las 9 personas detenidas pertenecen al grupo criminal que es liderado por Heraclio Guerrero, el Laco, y bueno, durante la operación fueron asegurados 2 inmuebles, además de 60 vehículos o más y distintos tipos de armas y drogas. Desde Zitácuaro, Alfredo Ramírez Bedoya fue cuestionado sobre este tema, sobre este operativo, pero evitó dar detalles. Es un operativo con resultados positivos, ya se darán los resultados cuando tengamos toda la información y pedir a la ciudadanía calma, está bajo control la situación. Vuelvo a repetir, fue un operativo desde el día de ayer de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y Guardia Nacional y Guardia Civil se encuentran desplegados. Por la mañana en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum precisó que será el Gabinete de Seguridad el que proporcione más información, detalles sobre este operativo, aunque al momento solo han emitido un boletín y no hay llamado a algún mensaje o conferencia, pero aquí vamos a estar muy pendientes. Así iniciamos Imagen Noticias de miércoles, mitad de semana. Buenas tardes, acompáñenos. También ellas son nerviosas para hablar. ¿O te cuelgas tú o qué pedo? ¿O te cuelgo yo? Más adelante le vamos a presentar la segunda parte de esta investigación especial que hizo mi querida Brenda Salas sobre las internas que han muerto dentro del penal de Santa Marta, Acatitla. Pudimos platicar con una reclusa quien cuenta que algunas internas se vuelven víctimas de extorsión y adicciones. Pero antes, vea esta imagen. Otra vez un caballo provocó este accidente. Tremendo accidente, ahora vea, en la carretera libre Tijuana-Tecate. En cámaras de seguridad se ve cómo el caballo se asusta cuando justo iba con su jinete a un lado de la carretera. El animal corrió hacia el paso de los autos, primero chocó con una moto, podemos ver. Esto provocó la caída de los 2 hombres que viajaban en la moto, el jinete y el caballo. Y bueno, incluso se observa cómo una camioneta alcanza a frenar para no atropellarlo. Luego el caballo se fue, huyó corriendo del lugar. Los 2 tripulantes de la moto y el jinete resultaron con lesiones, por lo que fueron hospitalizados. Y en Tulancingo, Hidalgo, se registró una nueva volcadura sobre la llamada Bajada de la Muerte. Ahí está el momento, vea, imágenes captadas por cámaras de seguridad registraron ese momento preciso en el que un vehículo decorado como el de la famosa
muñeca Barbie, ignora el alto de un semáforo y realiza esta maniobra para evitar chocar con un motociclista que circulaba por la zona. Así que el conductor pues perdió el control de la unidad y terminó volcándose en el camellón de la carretera federal México-Tuxpan, ahí a la altura del corredor vial San José. Así fue como quedó este auto de Barbie. A pesar de lo aparatoso del accidente, mire, no hubo lesionados. Por cierto, los tripulantes del vehículo huyeron del lugar de los hechos. Son pobladores de la comunidad de Suchitlán, del municipio de San Salvador en Hidalgo, quienes agredieron al alcalde, a Norberto Martínez. ¿Qué pasó aquí? Los enardecidos habitantes habrían entrado a la presidencia municipal y como no fueron resueltas sus exigencias, reaccionaron de esta manera, arremetieron contra el edil. Tras la agresión, el gobierno municipal emitió un comunicado, ahí lo tiene usted en pantalla. En este piden privilegiar el diálogo para construir acuerdos y afirman que la violencia no es el camino para atender las demandas sociales. Agregan que hoy permanecerán suspendidas las actividades en el Palacio Municipal. Un hombre muerto fue el saldo de esta balacera que desató pánico, provocó pánico, lógicamente, entre los presentes. Estaban en un partido de fútbol en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. Tras el tiroteo, policías municipales y paramédicos llegaron al lugar, intentaron brindar atención a la víctima. Lamentablemente, pues ya no presentaba signos vitales tras recibir, imagínese usted, 3 impactos de bala. Hasta el momento no hay detenidos por este asesinato y tampoco se ha establecido el móvil del ataque. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo va a estar esta maldita delincuencia? ¿Por qué los niños? ¿Por qué? ¿Por qué mientras disfrutaban sanamente de una tarde un partido de fútbol de la selección mexicana? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Hasta cuándo? Seguro recuerda esta imagen. Un grupo armado atacó a vecinos en la colonia Rancho Nuevo en Yautepec, Morelos, cuando veían el partido entre México y Ecuador en una cancha el pasado 30 de junio. Anoche, la Fiscalía de Morelos detuvo a Carla Herrera, síndica del municipio y quien buscaba ser además alcaldesa de Yautepec en las elecciones del próximo año. A ella la acusan de ser la autora intelectual de ese ataque, que por cierto dejó 3 personas muertas y 9 más heridas. Esta reunión para ver el partido la organizó Sandra Fernández, también aspirante a la alcaldía de Yautepec, pero por Morena. Hay que destacar que entre las personas que murieron se encuentra el esposo de Sandra y quien era asistente del diputado federal por Morelos, Agustín Alonso. Este diputado había tenido también problemas con la síndica detenida ayer y apenas en abril rompieron una alianza política que tenían. Y mire, vámonos a Sinaloa porque ahí sigue la violencia. Ya le habíamos informado aquí desde hace unas semanas que los asesinatos ya no se concentran tanto en Culiacán, ahora es Mazatlán, está sufriendo esta grave crisis. Ayer la Fiscalía del Estado reportó la muerte de 7 personas. Una de ellas ocurrió en Culiacán y 6 en Mazatlán. 3 de estas víctimas eran mujeres. Y, ¿qué le digo? No solo Mazatlán se está viendo afectada por la violencia, también otros municipios del sur de Sinaloa, como Escuinapa. En Guanajuato, un maestro de secundaria fue captado bailando y simulando actos sexuales con sus alumnos. Las imágenes provocaron la indignación de los padres de familia. Vea lo que pasó. Este profesor de secundaria en Acámbaro, Guanajuato, simulaba tener relaciones sexuales con sus alumnos frente al grupo completo. Entre risas, el maestro aprovecha para tocar y besar a los estudiantes.
No fue solo una vez. En otro video, los alumnos someten a sus compañeros y después el profesor se integra. Luego, los menores replican el comportamiento con su maestro. El profesor fue identificado como José Luis. Impartía la materia de artes en el 3er grado de la secundaria general Centeotl. El gobierno de Guanajuato canceló el contrato con el educador a raíz de estos videos. Pedí desde que tuve conocimiento de esta situación fue que de inmediato se citara al maestro y se rescindiera la relación que teníamos con él. Padres de familia dijeron estar preocupados por el comportamiento de los maestros hacia sus hijos. Me dio miedo de que mis hijas puedan ser involucradas con gente de este tipo de mentes sucias, porque una persona sana no hace esas cosas. Piden a las autoridades que se inicien los procedimientos legales para evitar que vuelva a dar clases en otra escuela. Lo malo, que lo toman como broma, o el profesor también como luego se hace amigo de los alumnos y no debe de ser así. Los videos habrían sido grabados a finales del ciclo escolar pasado, pero hasta hoy se dieron a conocer. ¿Qué dicen las autoridades de educación de Guanajuato? Pues ya se comprometieron a dar atención psicológica tanto a alumnos como a padres de familia que digan que así lo requieren. Vamos a cambiar de información. Mire, mujeres que han sido privadas de la libertad y que están en el penal de Santa Marta, Acatitla, denuncian que internas en situación vulnerable son trasladadas a dormitorios de alto riesgo, donde se han registrado ya varias muertes. Esta es la segunda entrega de esta investigación especial de Excelsior. Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura son las mujeres que han muerto en Santa Marta, Acatitla durante 2026, en un periodo de apenas 3 meses. Según testimonios de internas consultadas por el equipo de investigaciones Excelsior, algunas de las fallecidas enfrentaban problemas de adicciones, pero denuncian que esto no era por voluntad propia. Ahora sí que la mayoría de las chicas que han fallecido son chicas que consumen demasiado, o sea, a un extremo muy grande. Personas que obviamente estaban en un programa de PAYA, se le llama, que es un programa para las adicciones. Señalaron que el origen de estas adicciones es un problema que recae directamente en las decisiones del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación de Tratamiento, el cual se encarga de evaluar el perfil de cada reclusa y clasificarlas en los módulos o dormitorios al interior del penal. Las denuncias apuntan a Lorena Morales Vázquez, jefa del CDUDT, a quien acusan de trasladar a internas vulnerables a dormitorios con altos índices de consumo de estupefacientes. Entonces, normalmente la licenciada Lorena Morales Vázquez, que es la jefa de CDUDT, es la que hace los cambios. O sea, si le caes bien, te va a hacer una buena reclasificación, pero si le caes mal, te va a hacer una mala reclasificación. Las internas señalaron que en estos módulos, la presión económica y las amenazas de grupos que operan con la complacencia administrativa empuja a las reclusas a situaciones límite. Porque deben dinero y estando el terror que les meten, que pues entre su terror y entre que la familia ya no les quiere depositar, pues ellas solitas pues deciden quitarse la vida. Pues es que también, o sea, tú no sabes, también ellas son labiosas para hablar. O te cuelgas tú o qué pedo, o te cuelgo yo. Las internas identificaron a Maribel Niño, Alexis y Hailey la sicaria como las mujeres que ejercen el control en dichos dormitorios.
tras la renuncia de Jessica López Avilés, subdirectora operativa en Santa Marta, Acatitla, señalaron que se le atribuyó la culpa a ella, ocultando a los verdaderos responsables de lo que ocurre al interior. Todo el mundo pensaría que las indicaciones las da seguridad y custodia, pero no es así. Pero por todas esas decisiones están hechas de cabeza. O sea, las compañeras si han determinado suicidarse, pues es a raíz de sus cambios de ellas. Vamos a detenernos un poco en esta información que nos brinda mi querida Brenda Salas y hablemos de Alexis, uno de los personajes que resaltamos hace un momento, que es una de las reclusas que le mostré en julio del año pasado aquí. Se la mostré también por el caso de Marlene, esta jovencita quien murió dentro del penal de Santa Marta y cuyo fallecimiento, según las autoridades del penal, también fue por suicidio, pero recordemos que vimos algunas imágenes donde se le veían golpes a ella. Bueno, la madre de Marlene asegura que su hija pues no se suicidó, sino que era víctima de constantes agresiones por reclusas como Alexis, como esa persona que veíamos en la foto. Soledad cuenta que el infierno para Marlene inició cuando se convirtió en una presa condenada, pues fue trasladada a otra área dentro del penal con el resto de las reclusas sentenciadas. Ahí conoció a Wendy Macho y a su grupo, quienes, de acuerdo con Soledad, controlan lo que ocurre al interior del penal, desde el narcomenudeo y extorsiones hasta la venta de contenido pornográfico de las reclusas. Wendy, su pareja, Karen, Monse, Alexis y otras 3 que están ahí también, que son las que venden el vicio con ella. Y que empiezan a hacer todas las extorsiones. Luego de que dimos a conocer este caso el año pasado, la entonces directora del penal, Susana Ramírez, fue destituida de su cargo y aunque en teoría el cobro de piso, las extorsiones y la venta de droga debieron parar, por lo que dicen las propias internas, todos estos delitos siguen cometiéndose, siguen operando estas personas con total impunidad. Entonces, ¿quién realmente controla el penal? Porque si ya hubo un cambio de autoridades penitenciarias, pero Alexis y las otras reclusas siguen agrediendo, amenazando a las internas, pues pareciera que el cambio de dirección no sirvió absolutamente de nada. Por cierto, el equipo de investigaciones Excelsior solicitó una entrevista con la titular ahora del penal de Santa Marta, Acatitla, para pues hablar sobre las condiciones actuales del centro penitenciario, pero la petición no ha sido atendida. Y en relación con la muerte de las 6 mujeres, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó que mantiene acciones de monitoreo. Claro. Usted vio a mi hija, ¿no le creyó? Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día, Pero tenía 4 el años horario. de edad, su señoría. ¿Cómo va a saber mi hija de tiempo exacto? Aquí hemos dado seguimiento a este caso, el de la niña víctima de abuso sexual por parte de su tío Alejandro Mazatlán, a quien el juez Juan Martínez Vitela absolvió porque la pequeña, imagínese, de 3, 4 años, no pudo precisar la hora y la fecha en la que fue cometido el abuso. Pues luego de 2 años de litigio y de que fuera declarado culpable, se le dictó una condena de 13 años y 3 meses de prisión por abuso sexual agravado en contra de su sobrina de 4 años en el año 2022. Además, está obligado a pagar una reparación integral del daño de 463,295 pesos. La defensa de la víctima contó que durante la audiencia de ayer el sentenciado permaneció en silencio y con la mirada hacia abajo. Contó el sentir de la madre de la niña. Por parte de la señora Victoria, pues bueno, platicando con ella me decía que ella se sentía ya tranquila, hasta cierto punto en paz, porque bueno, la voz de su hija fue escuchada, ¿no? Su denuncia fue escuchada y hoy por hoy pues tenemos a un sentenciado con una penalidad. Todavía el señor Alejandro puede irse a una apelación única y exclusivamente por la cantidad de años o por la penalidad que se le fijó.
Alejandro Mazatlán cumplirá su condena en el penal de Barrientos, que está en Tlalnepantla, en el Estado de México. Y también ahí en el Estado de México fue vinculado a proceso Carlos. Él conducía la máquina revolvedora, la que, ¿se acuerda que provocó la caída de una estructura en una plaza comercial de Interlomas en Huixquilucan y que lamentablemente provocó la muerte de una persona, una conductora? Carlos es acusado por homicidio culposo y daño en los bienes en agravio de la víctima. La Fiscalía Estatal lo acusa de haber provocado la caída de esta estructura al presuntamente golpearla con la máquina revolvedora que conducía. Tras la audiencia por este caso, se confirmó que Carlos llevará su proceso en libertad. Pero fue matado por toda la gente. Ni siquiera me despedí de mi perro, nada. En Aguascalientes ya fueron dados de baja los 2 policías de la Secretaría de Seguridad que le presenté aquí ayer, que fueron captados así, dándose pues cariño como de una forma nada sana, ¿no? Esto para garantizar el debido proceso mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Aquí le mostré cómo este policía obligó a su compañera, quien resultó ser además su pareja sentimental, a darle un beso de forma violenta y hasta le mordió un cachete. Tras la difusión de estas imágenes, ambos reconocieron los hechos. Y en otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó esta mañana el avance de las inversiones y los polos de desarrollo económico para el bienestar, como el de Zapotlán, Hidalgo, el cual contempla la creación de más de 190,000 empleos. Señaló que esto ha permitido que la entidad esté en los primeros lugares en crecimiento industrial y actividad económica del país. Esto comentó la presidenta. Es un polo muy importante. Son 10,000 millones de pesos solo para la urbanización. Y después vienen las inversiones también de las empresas. Además, pues de la puesta en operación de la planta de Cruz Azul, que durante muchos años pues se quedó sin utilizar. Entonces, es una buena noticia para Hidalgo y para el país. Ya son las 2:30 de la tarde y de esto también debe enterarse. Aquí en la Ciudad de México hoy se realiza la tercera y última jornada ya del examen de control para el ingreso a la licenciatura del ciclo 2026-2027 de la UNAM, y el rector Leonardo Lomelí acudió al Palacio de los Deportes. Al momento, más de 30,000 aspirantes han acudido en estos 3 días. Mientras que en Jalisco aseguraron 2 predios en Tlajomulco de Zúñiga y en Zapopan, uno de ellos utilizado como centro de almacenamiento ilícito de combustible. Durante los cateos, las autoridades localizaron contenedores, tractocamiones, pipas, cilindros, un vehículo particular y diversos documentos. Y de regreso a la Ciudad de México, detuvieron en la alcaldía Azcapotzalco a un hombre que intentó quitarle 20,000 pesos a un ciudadano que había salido de un banco. Policías capitalinos trasladaron al ladrón ante el Ministerio Público. Ahí se determinará su situación jurídica. Banco Multiva presentó. Pero fue matado por toda la gente. Ni siquiera me despedí de mi perro, nada. Aquí le hemos dado seguimiento a este caso, el ataque que sufrió este pequeño Diego de 11 años por un pitbull de nombre Montana. Sucedió en Iztapalapa. Ayer le presenté el testimonio de la dueña del perro, es esta señora que estamos viendo en pantalla. Acusaba en ese momento ayer a las autoridades de haberlo sacrificado sin su consentimiento. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad de la ciudad confirmó a Imagen Noticias que Montana está en resguardo en el Centro de Control Canino en Coyoacán, aunque no han confirmado que esté con vida. Y bueno, la familia de Montana nos comentó que no buscan recuperarlo debido a las amenazas que han recibido por parte de los vecinos. En caso de que esté vivo, considerarán darlo en adopción. Este mediodía, las familias involucradas se reunieron con un juez cívico para revisar un posible acuerdo por los daños tras el ataque a Diego. Mi querida Adriana Treviño, vamos contigo. ¿Qué nos cuentas de nuestro planeta hoy? Mi querida Cristal, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Pues yo les platico, este martes miles de peces aparecieron muertos en las orillas de la laguna de las Ilusiones en Villahermosa, Tabasco. Autoridades señalaron que el fenómeno podría estar ligado a la disminución de oxígeno tras la remoción de sedimentos. La laguna, rodeada por la mancha urbana, enfrenta además descargas y desperdicios que ponen en riesgo su biodiversidad. Visitantes describieron una escena preocupante. Vean. Desde que bajamos del carro sentimos el olor así, digo que... Y ya cuando venimos a ver, vimos pues todo esto así, todo... Pues no sé qué haya sido lo que provocó todo esto. Ahora nunca nos habíamos encontrado con esta parte, o sea, este fenómeno tan feo,
Yo siento que es a raíz de todos los químicos que tiran a la laguna. En Sinaloa, un cocodrilo sorprendió a los habitantes de la sindicatura de Costa Rica en Culiacán. El reptil fue visto cruzando un camino de terracería, lo que sorprendió a vecinos y turistas. Recuerde que ante un avistamiento de este tipo es muy importante mantener la distancia, no intentar alimentarlo ni capturarlo y reportarlo a las autoridades. Y le platico que no fue el único avistamiento. Ayer otro cocodrilo sorprendió a turistas y trabajadores de la Marina en Ixtapas y Guatanejo, en Guerrero. Estaban nadando tranquilamente entre los yates atracados. El reptil pasó muy cerca de los muelles y aunque la escena llamó mucho la atención, su presencia no es extraña en esta región costera, ya que habitan entre manglares. Y en contraste con estos avistamientos en la costa de Jalisco, la realidad es más preocupante. 11 cocodrilos fueron hallados muertos en las últimas semanas. Algunos de ellos tenían señales de agresiones. Autoridades plantean generar espacios seguros para estos animales y reducir los riesgos de convivencia con las personas. Y es que aunque la seguridad de los habitantes es primordial, no significa que sea correcto dañar a estos animales. En la ráfaga de hoy, una hembra de tigrillo joven fue asegurada dentro de una vivienda en Oaxaca. Estaba aparentemente sana y muy acostumbrada al contacto humano. El ejemplar fue trasladado a una instalación de manejo de vida silvestre, en donde se va a evaluar si puede volver más adelante a su hábitat natural. Hasta aquí la información de nuestro planeta. Cris, regresamos contigo. Gracias, Adri. Vamos a otros temas. Mire, de acuerdo con datos publicados por la alcaldía Tláhuac, aquí en la Ciudad de México, los niños que viven ahí sufren altos niveles de estrés. ¿Qué sucede en la alcaldía Tláhuac? De una población de casi 53,000 niñas y niños que habitan ahí, en esta alcaldía gobernada por la morenista Berenice Hernández, el 51.6% tendría carencias en materia de tiempo para el ocio, por ejemplo, y el descanso. Eso afecta a su desarrollo integral. En el caso de las niñas, la problemática se agudiza debido a que muchas de ellas padecen discriminación. A unos jóvenes no les bastó con amenazar a una señora, también los acusan de asesinar a unos gatitos. Más adelante tendré esta historia completa aquí en Imagen Noticias, así que quédese con nosotros, tenemos deportes también, volvemos. Como ya le adelantaba, en Acuña, Coahuila, denunciaron a 4 adolescentes quienes fueron captados peleando y lanzando piedras a una casa. Son acusados de amenazar a una señora y también de asesinar a unos gatitos. Yo no sé en qué momento me descuartizaron a los gatos. Los gatos los encontré a 3 pasos de la puerta, sin cabeza y sin cola. Y el cuerpecito de uno de ellos se los estaba comiendo otros gatos. Un acto de barbarie animal fue denunciado en Acuña, Coahuila. Al parecer, varios adolescentes, presuntamente drogados, habrían atacado a 2 gatitos, luego de amenazar a Julieta y a sus hijos en su propia casa, todo por un celular. Estaban 3 jóvenes, los 3 estaban con navajas y atrás de ellos estaban una mujer y una jovencita y un jovencito. Yo no los conocía, nunca los había visto. Ellos lo que reclamaban era un celular. Julieta reveló que al no tener el celular que los jóvenes buscaban, fue amenazada con un arma blanca. Al sentir que su vida y la de sus hijos estaba en riesgo, buscó la manera de librar una agresión mayor. Primero le decía, yo te lo pago. Y me decía, no, yo quiero mi celular. Le digo, bueno, dame el número. Y para que marques, si dices que yo lo tengo, que está en mi domicilio, yo le marco. Y me dijo uno de ellos, no. Fue algo muy desagradable lo que yo pasé. Temía por la vida de mis hijos, porque ahí en mi domicilio estaba una niña de 8 años y mi niño de 4 años. A estos jóvenes no les bastó con ingresar a la casa y amedrentar a la señora. Al ver que no conseguirían ningún celular, decidieron irse. No sin antes aventar piedras a la fachada del lugar. Empezaron a tirar muchas piedras, les dieron a los carros de los vecinos, a los carros míos, a las ventanas de los vecinos. Y pues realmente yo lo que hice fue agarrar a mi hijo mayor y meterlo para mi casa. Y le dije, no, pues ya lo que quebren, pues ya ni modo, ¿verdad? Sin embargo, aún faltaba lo peor. Según Julieta Pérez, en medio de todo el alboroto no se dio cuenta que 2 de sus gatos fueron degollados. Los jóvenes amenazaron con volver, aunque uno de ellos, identificado como Brian, menor de edad, ya fue detenido y vinculado a proceso, aunque no por el maltrato a los gatitos. En el cual se judicializa por amenazas, allanamiento y violencia contra miembros
de elementos de seguridad pública, en donde se vincula proceso y se le da como medida cautelar por las amenazas y por el delito que ya los mencioné, resguardo domiciliario y brazalete. Otro de los jóvenes, identificado como Kevin y señalado como el más agresivo, fue captado en redes sociales burlándose por estar prófugo de la justicia. 15,000 de recompensa, que lo tenga el hijo de su puta madre. Si no llegan, ya estoy allá en Fort Worth. Mientras tanto, en Acuña exigen justicia por los animales descuartizados. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Tras ser amenazada, Julieta dijo que tiene miedo por su integridad y también comentó que la mamá del menor detenido la buscó para llegar a un acuerdo y pagar los daños cometidos por su hijo, bajo la condición de evitar que fuera al tutelar de menores. Ahora vea esto que sucedió aquí en la Ciudad de México. Este ladrón fue emplayado a un árbol. Posteriormente lo detuvieron en calles de la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez. Ahí tiene las fotografías en pantalla. Esto sucedió luego de que este angelito se robara una bicicleta que estaba dentro de la casa de una pareja de adultos mayores. Al darse cuenta del atraco, vecinos lo persiguieron por varias cuadras, lo alcanzaron y lo emplayaron así. Vean nada más, el sujeto fue detenido por policías capitalinos y llevado ante el Ministerio Público, quien va a determinar su situación jurídica. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, estuvo en Argentina y participó ahí en una cumbre, la cumbre antidrogas de la DEA. Presumió la estrategia de seguridad en México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, participó en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Buenos Aires, Argentina, en donde destacó la importancia del trabajo coordinado entre los países en esta tarea con el respeto a la soberanía. Ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los estados cuando actúan juntos con inteligencia y compromiso sostenido. Nos comprometemos a que México seguirá haciendo su parte. En la reunión, el titular de la Administración de Control de Drogas, la DEA, Terence Cole, calificó a Omar García Harfuch como un socio confiable. A trusted partner and a good friend to the United States, Mexican Secretary of Security and Citizens Protection, Omar García Harfuch. Secretary Harfuch has devoted nearly 2 decades of public service to protect people in Mexico. El titular de la DEA destacó la trayectoria y capacidad de García Harfuch en el combate a organizaciones criminales. He knows the importance of sharing intelligence, targeting criminal leaders, disrupting supply chains, and dismantling networks from top down. En su intervención, el secretario García Harfuch se refirió a la colaboración entre México y Estados Unidos, en la que se atienden más de 100 órdenes de captura solicitadas por agencias del país vecino. Actualmente, México mantiene 155 órdenes de detención con fines de extradición relacionadas con investigaciones de agencias estadounidenses como Marshalls de Estados Unidos, por supuesto DEA, FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, ICE y ATF. Destacó que en esta colaboración, en febrero de este año se logró abatir a uno de los criminales más buscados por ambos países. Uno de los ejemplos más relevantes ocurrió el pasado 22 de febrero, cuando con inteligencia militar y tecnología de Estados Unidos, en una operación encabezada y desarrollada y planeada por el ejército mexicano, en coordinación con otras instituciones del Gabinete de Seguridad, realizaron una operación histórica en la que perdió la vida Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder de Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los criminales transnacionales más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos. Quien también destacó el trabajo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue el líder del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma. Luego de su participación en la cumbre antidrogas, lo calificó como un referente de confianza y eficacia institucional. Dijo que ha logrado construir puentes de cooperación internacional sin descuidar la coordinación con los estados. Hasta aquí este espacio informativo. Gracias por su compañía. Mañana tenemos una cita a las 2. Lleguemos puntuales. Provecho. Que pase excelente tarde.